¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos de nuevo en este tiempo juntos de reflexión, donde en este día 109, en el aislamiento que tenemos decretado por los diferentes gobiernos donde usted esté, te invitamos a que lo pases con Jesús, porque es la mejor manera de sobrellevarlo. No se te olvide darle like, me gusta, suscríbete, toca la campanilla. Queremos, Señor, darle gracias a Dios por la respuesta dada a las oraciones que hemos hecho y también nos gozamos con la respuesta de Dios dada a Alcira. Bendiciones para ti, Alcira. También nos gozamos porque su hija Giovanna en los Estados Unidos, que también nos escucha, también está en sintonía con nosotros, ha recibido un buen trabajo, bien remunerado y también con la oportunidad de especializarse. Qué bendición que se está recibiendo en medio de estas dificultades. Giovanna, que el Señor te continúe bendiciendo y la gloria del Señor sea sobre tu vida y Él conceda todas las peticiones de tu corazón. Por esa razón la invitamos a que también comparta con nosotros sus necesidades y estaremos orando y clamando al Señor por ellas. El miedo. ¿Quién dijo miedo? El miedo es algo que todos cargamos. Hoy nuestro tema es descubre la dirección de Dios en medio de las profundidades de la desesperación. Basados en Primero de Reyes, en el capítulo 19, de los versículos 9 al 4 de la palabra del Señor. El miedo y la ansiedad son reacciones comunes que están ocurriendo alrededor del mundo hoy con el brote de la crisis gestada por el COVID-19. Por el problema con tu salud o el temor por tu salud y la de tus seres queridos, por la incertidumbre de la economía durante esta pandemia. Y el miedo puede continuar creciendo cada vez, hasta el punto de que podrías sentirte aislado y preocupado por todo esto. Ahora nos damos cuenta que todos nuestros esfuerzos para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos no son suficientes para calmar nuestros miedos. Este es el momento de reflexionar cómo estoy manejando estos sentimientos de miedo. Entonces, al ir a la palabra del Señor en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 3 de la palabra del Señor, lo primero que hay que hacer en cuanto al miedo es identificar las causas de tu temor. Identifica qué es lo que te ocasiona el miedo. El temor por el que ahora estás pasando, ¿cuál es la respuesta que le estás dando? ¿Cómo lo estás enfrentando? Pero lo primero que tienes que mirar es, como estoy mencionando, identifica las causas de tu temor. Elías huye de la reina Jezabel, que mandó matarlo por haber destruido los lugares de Baal y de Acera. El pueblo de Israel se había ido en pos de la idolatría, adorando al dios Baal y a la diosa Acera, en los lugares altos que había mandado construir la reina Jezabel, y había matado a los profetas de Dios. Pero ahora todo lo que ella había levantado y en lo que ella creía, el profeta Elías lo había arruinado. Elías había desafiado a los profetas de Baal y de Acera a construir un altar y pedir que cayera fuego del cielo, y que el Dios que enviara fuego del cielo, ese era el verdadero, y lo demás tenía que ser destruido. Y Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que ha hecho todo y todo lo sustenta con su poder, envió fuego del cielo, quemó el holocausto, y el pueblo entonces volvió su corazón a Dios y destruyó todo lo que había de los profetas de Baal y de Acera, y mató a los sacerdotes de ellos. Y eso entonces llevó a que Jezabel, enfurecida, hiciera la promesa de eliminar al profeta Elías. Entonces, ¿cuál era la causa del temor del profeta Elías? Que la reina había dado la orden de exterminarlo. Dice así la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de
todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viéndolo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces Elías recibió el mensaje de que Jezabel lo había mandado matar, que iba a terminar con él. Por eso les digo que debemos ¿qué? Identificar las causas del temor. Ahora, ¿cuál es la causa de tu temor? Bueno, hay miedo al pasado. Le tenemos miedo al pasado. Que nos alcance. Que volvamos a repetir las experiencias negativas de antes. Seguramente usted ha escuchado o ha dicho en algún momento: yo no quiero volver a pasar por lo que pasé. ¿Hay algo de su pasado que se ciñe sobre usted como una sombra y que en cualquier momento podría volver a presentarse? ¿Está usted temeroso de volver a vivir una experiencia negativa del pasado? Por eso he dicho de que cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado: yo no quiero volver a pasar por lo que pasé. Entonces, temor al pasado, miedo al pasado. Pero también tenemos miedo al presente, como el actual. Esto es incierto. Hay un himno en el himnario bautista que se titula Porque Él vive. Y en la canción dice: yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Pero le tenemos miedo al futuro porque el futuro es incierto. Hay una canción que dice paz en la tormenta, y esa canción que dice paz en la tormenta dice: aunque el futuro esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. ¿Te atormenta el futuro? ¿Le tienes miedo al futuro? Y como les decía, entonces el miedo al pasado, que de pronto repitamos las experiencias negativas. Miedo al presente, porque hoy nos tiene con temor el contagiarnos, el que nos lleven al hospital, el que no podamos volver a ver a la familia, la economía en crisis, el no poder volver a salir. Y el futuro, porque es incierto. ¿Sabían ustedes que hay más de 500 causas a las que la gente le tiene miedo? Y estas van desde el miedo a bañarse, como también el ser cremado después de muerto. Yo he escuchado eso, ¿no lo he escuchado? O de pronto usted lo está experimentando. Que usted diga: no, a mí que no me cremen, porque qué tal que me cremen y todavía no me he muerto, que esté vivo. Existen más de 500 causas a las que la gente le tiene miedo. Y van desde cosas simples hasta lo más terrible. Alguien dijo que uno podría ver un hombre valiente hasta que una cucaracha vuela hacia él. ¿Cuál es la causa de tu temor? ¿Cuál es la causa de tu miedo? En las profundidades de la desesperación puedes estar buscando una solución a tu temor en el lugar equivocado. La Escritura nos dice qué hizo Elías ante el temor. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué hizo Elías cuando escuchó la amenaza de Jezabel? Huyó. Y dice la Escritura en el versículo 9, en la primera parte: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Algunos comentarios identifican esta cueva donde Moisés se había escondido cuando el Señor pasó delante de él y proclamó su nombre. Éxodo capítulo 33, versículo 22. ¿Cuál fue el propósito de Elías en llegar a ese lugar? Tal vez recrearse en su melancolía, satisfacer su curiosidad y fortalecer su fe y su devoción en ese lugar donde había estado Moisés, donde la ley de Dios fue dada. Ahora, yo sí quiero decirte alguna cosa, querido hermano. No puedes vivir de las experiencias espirituales de otros. Así en aquella cueva hubiese estado Moisés, la experiencia de Elías era diferente. Elías se metió allí por miedo
a Jezabel que lo exterminara. Moisés se había metido en la cueva al paso de Dios, porque nadie puede resistir la santidad, la grandeza, la pureza de Dios y quedar con vida. Entonces las dos situaciones eran muy diferentes. No podemos vivir las experiencias espirituales de otros. Estas te pueden servir de testimonio. Lo que otros viven, lo que nos comentan en su experiencia con Dios, nos pueden servir de testimonio. Pero todos necesitamos una experiencia personal con nuestro Dios. Elías probablemente fue a esa cueva a encontrar un refugio seguro para esconderse de sus enemigos, que lo ocultaran de ellos. En el versículo 9, en la segunda parte, dice: y vino a él palabra de Jehová. O sea, cuando se mete en la cueva, cuando se esconde, vino palabra del Señor a Elías. Ahora, tú debes tener presente que no podemos ir a ningún lugar donde estemos fuera del alcance de los ojos, de los brazos y de las palabras de Dios. El Salmo 139, versículos 7 y 8 de la palabra dice: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí que allí estás tú. Si desciendo a lo profundo del Seol y preparo mi lecho allí, tú también estás. En la segunda parte del versículo 9, en la tercera parte del versículo 9 dice: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías escucha la voz de Dios que le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Esta pregunta no es porque Dios no sepa dónde está Elías. Dios lo sabe todo, es omnisciente, conoce todo, es omnipresente, está en todas partes. Lo que Dios está haciendo aquí, ese llamado, ¿qué haces aquí?, es un reproche que le está haciendo por su huida, por salir corriendo. Es como si le dijera: ¿por qué estás aquí fuera de casa? ¿Por qué estás huyendo de Jezabel? ¿No viste acaso mi poder cuando te enfrentaste a los profetas de Baal y Acera y envié fuego del cielo? ¿No sigue contigo ese poder? ¿No estoy contigo todos los días? ¿Ese poder no sigue vigente contigo? ¿Acaso no podías depender del poder de Dios para protegerte? Todo eso que les he mencionado se encierra en ese reproche que Dios le hace. ¿Qué estás haciendo en esa cueva? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿Qué haces aquí escondido en esa cueva? Ahora, ¿dónde nos estamos escondiendo nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando ante el temor? Es posible que estés respondiendo ante el temor con quejas, quejándote de la situación, quejándote de todo, preocupado por lo que está sucediendo, como cuando el pueblo estaba atravesando el desierto, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, y cuando allí estaban en temor por la sed, por el hambre, por la travesía del desierto, porque qué iba a pasar con ellos, y de pronto los salteadores que podrían encontrarse en el rumbo. Entonces respondían con temor, con queja, quejándose contra Dios y diciendo: nos trajo aquí a morir, era mejor habernos quedado. ¿Cómo estás respondiendo ante el temor? ¿Con queja? El versículo 10 en la primera parte dice: respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Al reproche de Dios, Elías responde con una compasión por sí mismo, quejándose de que todos son infieles menos él. No tuvo en cuenta Eclesiastés 7:20, que dice que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Él está diciendo: han matado a todos y solamente me quedé yo solito. Se queja del silencio y la aparente indiferencia de Dios ante la persecución de los justos y la impunidad de los malos. El miedo, mis queridos hermanos, debemos enfrentarlo como dice la palabra del Señor.
Dice Elías en la segunda parte del versículo 10, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No era la primera vez que Elías manifestaba estar solo en su lucha contra las adversidades. En 1 de Reyes capítulo 18, 22 ya él había dicho que estaba solito, que estaba solo. Elías le está diciendo, estoy solo y no hay nadie para sostenerme y respaldarme. ¿Cómo te sientes tú hoy? La desesperación puede hacernos olvidar que aquellos que tienen a Dios con ellos no están solos. El miedo todos lo cargamos, el miedo todos lo llevamos, y la invitación es hoy: no temas, confía. Así que no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Sigue el ejemplo del salmista. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56, 3. Entrégale tu miedo, tu ansiedad y preocupación a Dios ahora. Y puedes hacerlo orando conmigo en este momento. Señor, te necesito en mi vida. Sin ti estoy lleno de miedo y de ansiedad. Quiero tener paz contigo en mi vida y confiar en ti ahora y eternamente. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y admito que hago cosas que son malas y que requiero tu perdón. Y que también parte del temor, del miedo, es porque a veces me gana más esta lucha interna, esta emoción, que mi fe y mi confianza en ti. Aumenta mi fe, Señor, y ayuda a mi incredulidad. Padre, lléname de tu paz, llena mi vida y ayúdame a confiar plenamente en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Continuaremos entonces en nuestra próxima lección hablando acerca de cómo vamos a enfrentar estas vicisitudes de la mano de nuestro Dios, venciendo los temores. Dios les bendiga a todos ustedes.